Esto es Mamá y Líder. Descarga la guía Mamá y Líder, una guía para dominar tus finanzas, organizar tu tiempo y liderar con propósito. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dar clic a la campanita y seguirnos en Spotify. Bienvenidas y bienvenidos a Mamá y Líder, el espacio donde compartimos, aprendemos y reflexionamos sobre la maternidad y el liderazgo en la vida diaria. Soy Isabel Cortés y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca profundamente, el mito de la mamá perfecta. Este mito que parece una sombra constante y nos hace creer que debemos hacerlo todo bien, con una sonrisa, y pues, ¿es real o es una expectativa? ¿Cómo nos afecta emocionalmente? Y lo más importante, ¿cómo podemos liberarnos de esta carga para poder disfrutar de una maternidad más auténtica? Para ayudarnos a desmenuzar este tema, hoy tengo una invitada muy especial, la licenciada Zaira Ruiz, quien es licenciada en psicología. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Es un honor tenerte aquí. Y me voy a permitir leer tu semblanza. Claro que sí. Gracias. Zaira ha colaborado en el Centro de Atención Integral en Salud Mental, Estancia Breve, Clínica de Alimentación y Ansiedad, grupos terapéuticos de trastorno límite de la personalidad. Actualmente se encuentra adscrita al Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones y es responsable del programa de salud laboral. Asimismo, es psicóloga en la Clínica de Neurodesarrollo y Conducta en el Hospital Puerta de Hierro y da atenciones a pacientes de bariatría. Zaira, cuéntanos un poco sobre ti, claro que sí. Tu trayectoria y cómo has visto este mito de la mamá perfecta en las mujeres desde tu experiencia como psicóloga. Bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias. Me parece un proyecto no solamente que da una proyección, tú acabas de decir algo muy importante, interesante, que hay un montón de fantasmas en todos los temas de la salud mental. Así es. Y el tema de hoy, cuando me hiciste la invitación, créeme que he estado tratando de aterrizarlo de una manera en la que pueda abordar de diferentes perspectivas y de diferentes escenarios. Y ahorita, en ese momento te comentaba que hay mucha sensibilización, hablando de la semblanza también, donde con la trayectoria el tema de la maternidad está todo el tiempo. El tema del embarazo está todo el tiempo. Sí, no hay vacaciones. No hay vacaciones, hay contextos que, bueno, ahorita lo vamos a profundizar también, y hay contextos donde puede ser una catapulta o puede ser un ancla que los lleva a las profundidades de analizar cosas que ni siquiera habían puesto atención. Sí. Me llama desde, la preparatoria, la atención, los temas de salud mental. Afortunadamente tuve un profesor que o por lo menos en mi caso, me llamó muchísimo la atención la psicología y entender la conducta y entender por qué las personas piensan como piensan, y entonces te metías también en temas hasta filosóficos. Wow, ¿no? Entonces está padre, me emociona mucho porque no solamente es entender a la otra persona, sino ofrecer un acompañamiento de respuestas. Así es. Y pues ha sido un camino fortuito, ha sido un camino de entender también que pueden ser muchas maneras, no solamente de quedarnos en el ayudar, sino que tengas como herramientas específicas para ayudar bien. Importantísimo, importantísimo. Sí. Y que las personas de manera autogestiva empiecen a llevar a cabo pues estas soluciones, encontrar estas soluciones. Así es. ¿Qué opinas sobre las redes sociales? ¿Han alimentado este mito? Sí, y creo que hay alimentado y ha también ayudado, porque es como un veneno y antídoto, porque hay información buenísima, por eso te felicito el que haya esta catapultación buenísima, por eso te felicito el que haya esta catapulta, como te lo decía. Sí. Y creo que las redes sociales, como es veneno y antídoto, a lo que me refiero es como son dos puntos que a veces están como tan polarizados que terminamos confundiendo a las personas. ¿Sí? Okay. Nos terminamos confundiendo, porque entonces hay información que alivia y hay información que lleva a mejor a personas que podemos considerar como hasta guías, o una persona que podemos considerar un líder, o podemos considerar un artista, y el hecho de que sensibilicen y hablen desde la persona ayuda mucho a que baje como toda esa incomprensión. Claro. O bien te romantizan muchísimos temas y muchos conceptos que
que al final de cuentas hacen que tú te sientas en una gran desgracia por estar sintiéndote como te sientes. Las comparaciones, ¿verdad? Claro. Una mamá perfecta no existe, pero la mamá real es invaluable. Vamos a tener como tema central justo el desmenuzar el mito de la mamá perfecta, Zaira. Y para empezar, me gustaría que nos escribieras a la audiencia de Mamá y Líder, ¿en qué consiste el mito de la mamá perfecta? ¿De dónde viene? ¿Y por qué sigue tan presente en nuestras vidas? Bien, parte desde lo histórico, desde el rol en el que la mamá ha sido como el punto de referencia para calificar a una persona. Ok. ¿Sí? Porque entonces, si te voy a poner un ejemplo, y que a nivel histórico y a nivel actual, donde si un niño se está portando mal, un niño consideramos que está teniendo una conducta desadaptativa, siempre, ¿y dónde está la mamá? Ah, claro. ¿Dónde estuvo la mamá? ¿Y la mamá qué hace? Y siempre, ¿eh? Así tenga 5 años o tenga 40, ¿dónde está la Qué mamá? mal lo educó la mamá. Ajá. ¿Sí? Y entonces sabemos que sí es formativo, obviamente, pero también hay participación del padre, hay participación del contexto, de la tribu, de la parte incluso social, claro. Incluso de la propia persona, porque se va haciendo un individuo ese niño, ¿no? Así es. Va haciendo y va tomando sus propias decisiones. Entonces tiene mucho que ver el contexto y tiene que ver el punto de referencia y el cargo moral, social, religioso, psicológico. Claro, de su entorno. Así es. Muchas veces parece que este mito nos lo ponemos nosotras mismas, pero viene de fuera, ¿cierto? Familia, amigos, y ya lo comentabas, incluso extraños opinan sobre cómo deberíamos ser mamá, como mamás. ¿Cuál es el impacto entonces del mito de la mamá perfecta en la salud mental? ¿Qué consecuencias has visto en las mamás que intentan cumplir con este estándar? Inalcanzable, por cierto, y cómo afecta su salud mental, su autoestima, incluso su relación con sus hijos, con su pareja, con su familia, con su ámbito laboral. ¿Cuáles son estos impactos y las implicaciones que tiene? A veces los mayores mitos, voy a hablar en plural, puede ser que la familia, porque voy a voltear un poquito el contexto, Okay. Puede ser que la familia no presione, que tenga un contexto, o la parte de la red, ¿no? De apoyo, que no todas las personas, puedes tener muchas personas alrededor, pero no todas las personas son red de apoyo. Son tu red, así es. Quien tiene los mayores mitos como muy adentrados es la propia mamá. Claro. ¿Sí? Porque entonces, mira, relájate, duerme. No. Porque una buena mamá no duerme. Sí. ¿Sí? Una buena mamá sacrifica, una buena mamá no descansa, una buena mamá. Y entonces el contexto a veces trata de como disminuir esta presión. Sí. Y la propia mamá más bien, este concepto de maternidad, incluso desde antes, el concepto de embarazo, llevar un embarazo y tiene que ser romántico, y tiene que ser bonito, y lo tienes que disfrutar. Y te vas a ver bien dulce, muy lindo. Muy hermoso, y te vas a ver bien, y te va a encantar la parte física y la parte no sé, incluso desde la proyección y la preparación. Y entonces viene un choque cuando a lo mejor te das cuenta que no te gusta. Que las hormonas hacen su trabajo muy bien. Que las hormonas, sin embarazo, pasa, ¿no? Pasamos de fases y a veces somos 4 en una, y entonces, pues obviamente va a haber un impacto completamente diferente. ¿Sí? Y el que desde fuera las personas que incluso no tienen hijos también tienen una expectativa de embarazo y de maternidad hacia los otros. Y eso presiona también. Muchísimo. Y el impacto es a veces devastador, porque están tratando de cuidar una imagen hacia afuera, una imagen incluso propia, y muy en los adentros yo no quiero esto. Totalmente diferente. ¿Sí? Y el que desde fuera las personas que incluso no tienen hijos también tienen una expectativa de embarazo y de maternidad hacia los otros. Y eso presiona también. Muchísimo. Y el impacto es a veces devastador, porque están tratando de cuidar una imagen hacia afuera, una imagen incluso propia, y muy en los adentros yo no quiero esto. Sí lo soñé, sí lo quería, sí lo planeé, o es sorpresivo, porque también tiene que ver cómo se está dando el embarazo y la maternidad, y obviamente va a haber un choque totalmente, y eso va a deteriorar la parte física y emocional y mental. Claro, el proyecto de vida
tiene una interrupción o tiene algún grado de responsabilidad. Claro. ¿Cómo podemos identificar estas señales de que estamos siendo demasiado duras con nosotras mismas? Cuando no hay yo creo que es como si nos imagináramos, yo cuando veo más, digo, voy a enfocar mucho más al público de mamás, ¿no? Pero también pasa con la paternidad. Por supuesto. Donde es como, yo les pongo como un ejercicio, o hacemos este ejercicio como si fuera una gran balanza, y digo, no tienes que disfrutarlo al 100%. Porque puedes estar cansada, puedes tener malestar, las primeras etapas si tienes náuseas, pero si esto ya está cambiando tu disfrute, tu proyección, ya no tienes este propósito, porque puede ser que no te sientas con una motivación, pero te quita el propósito, empieza a ver como si todas tus islas se empezaran a deteriorar y están como moviéndose, ¿no? Con mucho, como la película Intensamente, donde me parece perfecta, me parece muy buena referencia. Sí, que se fragmentan las islas. Que se empiezan a fragmentar y que empiezan como a cimbrarse todas. Entonces, si hacemos ese ejercicio y retomamos, nos vamos a dar cuenta que algo está sucediendo. O sea, los cimientos se me están desbaratando y entonces tendría que levantar la mano y decir, necesito ayuda. Claro, qué importante. Qué importante esta parte del autoconocimiento y el valor para pedir ayuda, porque muchas veces en esta expectativa que tenemos como mamás, en esta modelo perfecto, ideal, pues no pedimos ayuda, porque nos sentimos como pues que es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, estamos hechas para esto y más, y entran muchas culpas en el camino, en ese proceso. Y ahorita acabas de comentar algo importante en cuanto a que estos temas no solamente pegan directamente o están relacionados con el público femenino, sino también con los caballeros, con los hombres que nos escuchan, la paternidad en general. ¿Qué le dirías entonces a nuestro público cuando se sienten que no son suficientes? O sea, esta parte de la suficiencia, porque un hombre también tiene que cumplir con ciertas expectativas en cuanto a su paternidad, y las mujeres también. ¿Qué pasa con ese rango de suficiencia? El rango de insuficiencia es ir corriendo tras la perfección. Y el correr tras la perfección nos va a llevar sí o sí a sentirnos completamente frustrados, o un gran porcentaje de frustración. Muchísimo. ¿Sí? ¿Qué diría? No necesita ser suficiente. No lo necesita ser. O sea, se escucha muy sencillo, pero es todo un trabajo de mucha introspección y de mucho entrenamiento y un acompañamiento. Porque ¿qué es ser completamente suficiente? Porque cuando revisamos los conceptos, a mí me gustan mucho los conceptos, las palabras, pero cuando revisamos qué contiene, como si hubiera una caja y te asomas y dices, a ver, quiero ser suficiente, o quiero ser perfecto, y te das cuenta que no sabes definir qué es eso. No lo sabes definir, o sea, te asomas y dices, no, la verdad es que no sé qué es. Y probablemente estás tratando de correr como estos conejos que van tras la zanahoria y traen truco, que nunca lo van a alcanzar. Por supuesto, es inalcanzable. A veces así estamos. Y creemos que hasta que no sé algo que ni siquiera sé definir, entonces voy a ser la mejor persona, y voy a ser la mejor pareja, y voy a ser la mejor mamá, y voy a ser la mejor. Realmente ni siquiera lo necesitas. Necesitas ser y tener elementos como tan buenos, que no sea un volumen, que sea calidad. Así es. Híjole, pero es difícil porque siempre estamos cuantificando. Cuantificamos logros, gastos, ingresos, reconocimiento, fracasos, y perdemos el valor, esta parte cualitativa de lo que está implicando, ¿no? Claro. Hasta un error, el fracaso, pues es un aprendizaje para nuestras vidas. Sí. Ahora que sabemos cómo nos afecta, háblanos un poquito de las soluciones, Aira. ¿Qué pasos prácticos pueden dar las mamás, los papás, para dejar de lado esta presión y abrazar su maternidad o paternidad de una manera más auténtica? Uno es tomarse el tiempo para analizar qué me está costando el correr, retomando el ejemplo, esta perfección. O sea, es decir, a ver, ¿lo estoy sufriendo? ¿Realmente lo estoy
no solamente disfrutando, porque no quiero como caer a romantizar a que tiene Así que es. ser un disfrute al 100%, Ajá, ¿sí? ajá. Porque viene mucho también el juicio y la autocrítica de, Así la estoy es. pasando muy mal y realmente yo lo quería. Sí. Y entonces si yo lo digo, Ajá. sí lo querías, pues, ¿para qué te embarazas? Porque tú querías Claro. embarazar, ¿no? Tú querías tener un hijo, tú querías... No, es que es parte Del proceso de es parte aprendizaje. del proceso de aprendizaje. Entonces, creo que el contemplar que no tiene que ser un disfrute del 100%, Ujú, que no tienes que ser suficiente, ujú, te empieza a quitar muchísimo sensación de esa presión de 100% y de ser como a ser una persona como perfecta, ujú, ¿sí? claro. Vas quitando y vas haciendo como una nueva transformación de una nueva persona en un estado de maternidad y digo, lo estoy enfocando como una persona primeriza, por ejemplo, Claro, ¿sí? claro. Que aún yo sé que es diferente en cada embarazo, en Mucho. cada uno de los hijos, Sí. pero se me viene mucho a la mente de personas o pacientes, usuarios que te dicen, es que yo sí lo planeé o sí lo quise, o no lo planeé, pero la verdad es que estoy asumiendo este proyecto, Ujú, pero a veces no la paso bien y entonces digo, entonces no lo deseo tanto. Y yo les digo, no, a ver, espérame, el deseo puede estar ahí y aún ser claro. complicado, Así es. ¿sí? Sí. Y eso habla también en otros temas de trabajo, en otros temas Sí. de aspiraciones, de un proyecto. Sí, claro, desde el hecho de voy a hacer ejercicio, esa motivación Exactamente. puede estar fluctuando. Entonces, resignificar Ujú, y volverte a sentar y hacer un ejercicio de voltear a verte ujú. te va a ayudar mucho a que seas tu mejor acompañante, aún no la pases bien. Ay, sí. Entonces, haces todo un trabajo de introspección, haces un trabajo de observarte y ser muy noble contigo también. La autocompasión. Totalmente, sí. La autocompasión. Me encanta lo que dices, Aira. Creo que muchas veces olvidamos ser una mamá real, con errores, aprendizajes, fracasos, y es mucho más valioso intentar que ser perfecta. Claro. ¿Cuáles son las estrategias que nos puedes compartir sobre establecer límites, priorizar la salud mental, buscar apoyo, buscar ayuda y practicar el autocuidado sin culpa? Porque déjame te platico que hace unas semanas lanzamos una encuesta en la comunidad de Mamá y Líder y la pregunta que hacíamos era ¿de qué temas te gustaría que tratáramos en el podcast? Y el 42% mencionó que conectar con otras mamás y líderes, lo que me parece sumamente importante porque justo queremos como esta relación, esta conexión, esta comunidad, generar esta comunidad. Exactamente. Ajá. Y la segunda y tercera respuesta empataron con el 29% en cuanto a tener que aprender a dominar tus finanzas y organizar tu tiempo. Esas dos respuestas tuvieron el mismo porcentaje. Y el 0%, el autocuidado. Uh-huh. Entonces, ¿qué estrategias nos puedes compartir, prácticas para que no tengamos culpa de autocuidarnos y de poner y priorizar nuestra salud mental, Uh-huh. física, en primer lugar en nuestras listas de pendientes diarios? Claro. Retomando las estadísticas Uh-huh. o esta exploración, creo que Uh-huh. está parte de la respuesta, Sí. porque el crear una comunidad, Ajá. que es lo que se El está primer haciendo lugar. aquí esto, Sí. obviamente va a despertar mucho la empatía que tengas con las otras personas que están pasando por algo parecido. No hay historia repetida, pero sí hay Claro. elementos muy parecidos, sí hay Uh-huh. vivencias muy parecidas. Sí. Cuando se busca esta administración de finanzas, este tipo de temas que también son muy importantes, Uh-huh. en nuestra mente está lo que me va a ser útil y lo que es emergente. Claro. Hay en el acompañamiento, por eso no solamente de la terapia, sino en hacer comunidad, es Ajá. decir, qué es lo emergente y qué es lo importante. Ok. ¿Sí? Es Ok. una de las estrategias. Sí. Lo emergente es, necesito tener dinero para comer, Sí. necesito para pañales, necesito para embarazo, necesito pagar las consultas, Sí. todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente eso nos va a llevar a poder cuidar del otro y poder Uh-huh. cuidar de sí mismo. Claro. ¿Sí? Pero si tú no empiezas a entender que tiene que ver algo más cualitativo, Uh-huh. ¿sí? Y voy a dejar como los conceptos. Si no estás bien, si no está bien una mamá, Sí.
Si no se pone como prioridad, eso es uno de los mitos mayores, que Ay, entonces sí. primero los hijos y no. Tienes que estar bien tú para que tú seas la mejor cuidadora, incluso la que pueda proveer de todo a los hijos. Ay, a mí me pasó, ¿eh? Yo hablaba con personas muy cercanas, familiares, y el hecho de que eh, dijera, no, bueno, antes de mí están mis hijos, mis hijas, mi trabajo. Si yo cambiaba esa posición, claro que era una egoísta. Y aparte de angustia, ¿no? Me imagino que angustia así Sí. como de, ¿como por qué? Es que tu mamá se ha sacrificado por ustedes, es que tu abuela hizo lo mismo con 6 hijos, ¿sabes? Entonces era como el estereotipo dentro de la familia sobre qué era lo que se esperaba de parte de una mamá, en el caso de mi familia. Los quiero, los adoro, por supuesto, pero es importante volver a reposicionarnos y resignificar esto que decía sobre el autocuidado sin culpa. O sea, si tú no estás bien, no vas a poder aplicar las estrategias y cuidar de manera adecuada a tu familia. Yo siempre lo pongo como el ejemplo de las mascarillas en el avión. Sí, total. Si no te pones tú la mascarilla de oxígeno, ni intentes ayudar a los demás. Primero te la pones tú y luego ves de qué manera puedes apoyar a los demás. Creo que el autocuidado se puede reflejar en este tipo de analogía. Y me llama también la atención que sea mucho más dirigido a lo que sea más operativo y medible. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, en lo medible vamos a ir tras que sea cuestiones económicas, lo que antes mencionaba, y eso va a llamar mucho más la atención. Pero entonces, cuando hacemos una pausa y decimos, ok, pero para yo tener un ingreso, necesito estar bien de salud. Sí. Para yo poder hacer incluso, es más, estar atentos en este momento y estar participando y estar en este instante, en el aquí y ahorita, sí necesitamos estar en una calidad de atención y en una calidad de una salud física y mental para poder incluso planificar y hacer toda una logística. Tiene que ver también con este tema. Sí. Si no haces una pausa y quieres todo medirlo en las primeras respuestas, que fueron el mayor porcentaje, la parte del autocuidado te va a cobrar la factura. Algo que es así como un eslogan en las capacitaciones y demás. Sí. ¿No? Yo les digo, híjole, la propia salud te va a poner el alto. Ay, sí, totalmente. El cuerpo te frena. Para que descanses, para que te atiendas, para que... Y entonces a veces pasa eso. Pero dentro también de los mitos es que si eres una mujer sacrificada, ¿no? Solamente la maternidad de embarazo, sino una mujer sacrificada en muchos escenarios, está bien. Porque entonces no importa que estés enferma, porque tus hijos están súper bien. No importa que tú no estés, a lo mejor, no comas, no estés alineada, no estés, porque los hijos están bien. Entonces ahí valdría la pena el sacrificio. Les digo, no es necesario. Tengo que ser suficientemente, cuando revisamos, eso ya es más de terapia, como creencias centrales, sí. Vemos que la creencia central es tengo que ser suficientemente o altamente una mujer que se sacrifica para sentir que lo estoy haciendo muy bien. Y eso lo voy a acomodar en las redes sociales donde se hablan de las banderas rojas. Ah, sí. ¿Sabes? Porque creo que eso es lo que ha ayudado a difundir los temas. Sí. Entonces, una de las banderas rojas es, me tengo que llevar a mi límite a sentirme verdaderamente mal, enferma, agotada, para decir, quemada. Está valiendo la pena. Ay, no, totalmente. Y yo me reconozco en esto que nos comentas, porque muchos años de mi vida yo conocí la salud mental y todo este mundo tan hermoso de la psicología, pues a partir de la pandemia, Zaira. Porque para mí sí fue un antes y después la pandemia. O sea, yo en la pandemia estaba en una ciudad distinta, no tenía familiares, estaba yo y mis hijas. Desde salir al súper, ya sabes, toda con guantes y con cubrebocas y dejarlas solas para yo poder ir a comprar la despensa, hacíamos videollamadas. Llegó un punto en donde, y no dejaba de trabajar, porque además en donde estaba teníamos un compromiso, un proyecto muy importante y tú sabes, ¿no? Pues hay que dar resultados y hay que lo medible, nuevamente. Demostrar que estamos ahí porque podemos y porque sabemos. Y sí llegó un punto donde me troné, me quebré el síndrome de burnout, esta sensación de estar quemada, agotada, y aún así estar trabajando. Entonces dije, no, algo está pasando, y ahí fue cuando descubrí el tema de salud mental y el autocuidado, y a partir de ahí es que dije, a ver, tenemos que cambiar la dinámica,
Y sobre todo porque ¿qué les estás enseñando? Bueno, yo me preguntaba, ¿qué les estoy enseñando a mis hijas? Que crezcan y que se enrolen en un sistema y en un estilo de vida insostenible en el tiempo. Entonces, danos 3 consejos que puedan nuestra audiencia poner en práctica, así desde el minuto 1, para empezar a practicar el tema de autocuidado. Creo que lo pondría como número 1, esta pausa que tú la acabas de mencionar, el decir, a ver, esto no puede seguir así. Hacerlo como un ejercicio de mucha conciencia, ¿sabes? O sea, creo que a partir de este tema, ojalá, y se lo pueden compartir, qué genial, porque sería un ejercicio que nos ayudaría a nosotros para dar una guía. Así es. Yo estoy poniendo como parte del proyecto. ¡Claro! Vamos, sumando. Pero obviamente nos ayuda mucho como para saber cuáles son las necesidades de fuera. Un examen de conciencia, un decir, a ver, esto tiene que parar, ¿cómo lo puedo reestructurar, y qué tan culpable me siento? Ay, sí. ¿Sí? Ese sería como parte del 1 y del 2. Sí. Un segundo ejercicio es, ¿quiénes son mis redes de apoyo? Cuando es algo de comunidad, cuando es una salud mental ayudada, favorecida, impulsada y accionada desde la parte comunitaria, nos va a dar otros números, porque entonces el autocuidado también se puede monitorear y se puede calificar, ¿no? Entonces se convertiría en algo cuantitativo. Claro. ¿Sí? Y el tercero es que haya planes de acción. Y si no hay un plan de acción sola, pide ayuda. Habla de lo que tengas que hablar. Que no te dé miedo el pensamiento. Ay, sí. Porque el pensamiento, cuando lo piensan, y te lo había comentado hace un momento, así es. A veces en el espacio de la terapia les da hasta temor a su propio juicio y al juicio de la persona que está llevando el acompañamiento o la terapia, el que digan, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí si yo opino que estoy harta, que estoy cansada, que todo el mundo me felicita? Hace un momento también te lo compartía, es una cirugía mayor donde es estar en recuperación. Sí, ¿no? Cesárea. Y es como de, hablando de una cesárea, y van y cuida. Te toca. Y aparte es felicidades, y a veces hasta es ir a educarnos también a que una mujer habla de o se entera de un embarazo, y a veces es decir, ¿cómo estás con esto? Porque luego llegan y felicidades, y yo veo que la persona dice, les digo que a lo mejor no estaba dentro de mis planes. Cuando mencionaste ahorita la cesárea, se me vino a la mente esta imagen de tienes a tu hijo y llegan y, hola, felicidades, pero se abocan al bebé. Y olvidan a la mamá por completo. Sí, claro. Y ni siquiera un ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te duele. Necesitas que te ayude los primeros días. O sea, todo eso, nuestra sociedad o incluso nuestro contexto más cercano no está preparado para acompañar de manera activa en la maternidad. O sea, te toca, ya saliste del hospital y es tu responsabilidad. No sabemos cómo se bañó la mujer durante los 40 días. Y desde ahí se refuerza la parte del sacrificio, porque entonces pues te debe de doler. Primero tiene que bañarse el niño. Entonces, pues digo que la parte comunitaria y la parte de ir entendiendo y descubriendo, y yo les digo que es como si hicieras un casting, ¿no? ¿Quiénes son mis redes? ¿Quién sí, quién no? Y quiero rápidamente hablar de un mito donde también hay un mito que lo he escuchado mucho, no solamente en terapia, sino alrededor, donde las mujeres que no tenemos hijos no podemos acompañar a la maternidad, no podemos guiar, no podemos, porque entonces tú no lo has vivido. Qué duro, ¿no? Que digan, no, es que tú no puedes opinar porque tú no eres mamá. Exacto. Y hay algo que tiene que ver con un acompañamiento, no de experiencia como tal, no tienes que vivir a que no entiendas y a que no tengas la información adecuada para poder servir. Así es. Entonces, creo que también esa es una parte donde haces esta comunidad donde dice, no, bueno, pues es que yo no sé, y otra esta comunidad de tú no lo has tenido, porque en lugar de pelearnos, la idea es que haya este cruce, que sea una ayuda transversal, donde ojalá que el ser mamá y líder no sea el que sea como muy delimitado al que sean mamás o no. Claro, sí. ¿Sabes? Sí. Entonces se puede ejercer y puede ser
una persona que acompañas tanto maternidades y tantos embarazos y tantas mujeres líderes que también son mamás, que te sumes a la comunidad. Por supuesto. Y esa es la finalidad que tiene Mamá y Líder, el generar una comunidad y el compartir experiencias, saberes y conocimientos con todas las personas que tengan algo que poner sobre la mesa. Bienvenidos. Y siempre es un gusto contar con tu guía, con tu orientación y por supuesto que nos compartas tus saberes, experiencias y conocimientos, porque este tema queremos seguirlo trabajando y yo invito a nuestra audiencia a que si tiene alguna duda, algún tema en específico que quisiera que siguiéramos abordando y desmenuzando, háganos saber. Y también si este podcast les es de utilidad a alguna persona que ustedes conozcan, por favor compártanlo. Siempre es importante el encontrarnos con información de utilidad y creo que este va a ser de mucha utilidad. Entonces, recapitulemos, Zaira. El primero es reconocer que necesitamos hacer un tiempo una fuera. Pausa, ¿no? De casi, no digo evaluar, pero sí hacer un recuento de cómo me estoy sintiendo en la maternidad, cómo me estoy sintiendo en mi rol, si hay culpas o no hay culpas, sin juicio. Simplemente es como trata de vaciar la mente para poder como acomodar las piezas. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, paso 1. Paso 2, rodearte de una red de apoyo. Sí, identificar quiénes están contigo, quiénes sí son tu red de apoyo. Sí. Porque bien decías hace un momento que platicábamos fuera de cámaras, que no es lo mismo tener una comunidad que alguien que te esté acompañando y de verdad siendo participativa y activa en todas las actividades y ayudas y en las buenas y en las malas, pero reales. Así es. Y el tercer punto, esta parte también de pedir ayuda, ¿no? De reconocer que ya no quiero, ya no puedo, voy a necesitar de alguien más. Sí. Incluso la ayuda preventiva. Ok. A lo mejor no esperarnos, como esta bandera roja, de sentirnos muy mal, ¿no? En general, en pedir ayuda, ya la maternidad o en el embarazo, no esperarse a que estén con crisis o que realmente tengan, por supuesto, pensamientos que sean de autodestrucción, de autolesión, ¿no? Donde no se esperen hasta ese momento. Puede ser preventivo y puede ser un acompañamiento donde sea mucho más de calidad, calidad de vida. Pues a eso le apostamos, a seguir posicionando este tema y hacer un enfoque preventivo desde los hogares, desde nuestras familias y a nuestra vida personal, este tema, utilizarlo y abordarlo en su enfoque preventivo. Pues estamos llegando casi ya al final. Zaira, ha sido todo un gusto y se nos ha ido volando el tiempo. Rapidísimo, gracias. Tengo una dinámica que me gusta, que estoy insertando con todas mis invitadas y por supuesto no vas a ser la excepción. Es una dinámica interactiva, algo así como el ping pong, de preguntas rápidas y lo primero que se te venga a la mente nos das la respuesta rápida. La primera es, ¿cuál es el mayor mito sobre la maternidad que te gustaría desmentir? La perfección. Uy. Ese sería, si empezáramos, sé que es una palabra rápidamente mala que quiero explicar, sí sería perfección. Desarrollarla. Pudiendo flexibilizar, disminuye la culpa, disminuye lo que tú le vas a ofrecer a las personas y en este caso a tus hijos. Sí, ¿no? Y a ti misma. Y a ti misma. Completamente conceptos diferentes, mucho más amables y más nobles. Ok. Menos perfección y más flexibilidad. Así es. Un consejo que siempre les das a las mamás que llegan a consulta. Habla de todo lo que está en tu mente, aún te dé vergüenza o te dé temor. Háblalo. Así creas que seas insignificante, así me digas, no, es que esto me da muchísima vergüenza o siento muchísima culpa, o suéltalo. Ponlo en la mesa y vamos a ver qué hacemos. Rompamos la barrera del autojuicio y la autocrítica. Así es. Muy buen consejo, muchas gracias. ¿Cómo pueden las mamás saber que necesitan buscar ayuda profesional? Cuando están perdiendo el sentido del por qué están viviendo lo que están viviendo. ¿Sí? Es esta parte de rayar en el vacío. Creo que ahí es donde empiezan a estar como en un conflicto de, ok, sí lo estoy viviendo, debería, creo que son los deberías, debería de estarla pasando bien. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Debería de estar conforme de haber tomado esta decisión, ¿no? Creo que ahí
físicamente, estamos hablando también, cuando hay una disminución en tu calidad de vida, donde empiezas a sentirte que vas perdiendo el control, que yo más que control me gusta manejarlo mucho como la negociación en la vida, ¿sí? Cuando dices, quiero controlar todo, nos va a llevar también a frustración, un montón de cosas, pero sí, claro, cuando dices, no estoy sabiendo cómo negociar conmigo, con mis emociones, cuando siento que todo se está descontrolando, creo que es el momento de hacer esta pausa y decir, esto no está bien. Es que los deberías son tan crueles. Él debería tener, debería de hacer, debería de ser, debería de sentir, ¿no? Si nos encasillan y nos cuelgan en un punto muy cruel. Tu mantra personal como psicóloga y como mujer. Ok. Me parece muy interesante porque son varios, pero si tuviera que escoger una donde creo que me ayuda como persona, ¿no? Más allá de un género más, como persona y también como especialista o personas que vemos el dolor de las demás, de las otras personas, de los consultantes también. Y de consultantes hablo en el gremio, en el que también nosotros pedimos ayuda, es que tampoco necesito ser perfecta para entender a las demás personas e incluso ayudarlas. Desde la imperfección, yo creo que he tenido y felicito varios pacientes y varias personas y amigos y amigas se iban a conectar y iban a estar atentos al podcast y eso les agradezco mucho. Desde la imperfección y desde esta parte de quitarte la pose de que tú lo sabes todo y que probablemente me he equivocado varias veces y creo que también es dejarlo, porque desde la imperfección he conectado muchísimo con los pacientes, he conectado muchísimo con personas importantes en la vida, amigos, profesionistas, y eso nos lleva a ser parte de la comunidad sin una pose donde tengas que ser la que todo lo sabe, la que todos tienes respuestas, y a veces hasta incluso en la terapia o en las capacitaciones que te ha tocado, a veces digo, híjole, no sé, pero te prometo que buscamos alguna opción, buscamos respuestas, y entonces creo que dentro del mantra sería, desde mi imperfección también se consiguen cosas bien padres. Padrísimo. No, me dejas con un montón de ideas, porque ni como profesionistas, ni como mamás, ni como mujer, tenemos las respuestas. Y se vale decir, no sé. Sí. Y no pasa nada, nos ponemos a investigar, nos ponemos a trabajar, pero es parte del aprendizaje, porque justo la maternidad es un aprendizaje continuo. Sí. Pasas la primera etapa, la primera infancia de tus hijos y dices, ya, lo superé. Ya va, hay carriolas, pañalera, biberones, pañales. Y llega otra etapa en donde te sorprenden nuevos retos y desafíos. Termina esa etapa y luego llega la adolescencia y se sigue sorprendiendo la vida con preguntas que no sabemos. Y que además cada hijo es totalmente distinto. La estrategia que te funcionó con el primero o la primera hija no te va a funcionar con el segundo. Entonces, sigo sin saber cómo le hago. Sí, y esto que dices de tu mantra me parece extraordinario. Démonos permiso de no ser perfectas. Qué bonito, Zaira. Gracias por acompañarnos hoy. Este es un tema muy importante y creo que las mamás, los papás que nos estén escuchando van a encontrar alivio y herramientas prácticas con esto que nos compartes para ponerlo en práctica desde el minuto 1. ¿Quieres dejarnos alguna reflexión, algún mensaje a nuestra comunidad? Voy a tratar de limitarme al El tiempo es tuyo. Hablar de los mitos y la maternidad y esta mamá perfecta, creo que nos ayudaría mucho. No es que debemos, ni deben, sino que nos podría ayudar el entender que en el proceso de la maternidad no es un producto o no es un resultado, sino es todo un proceso, un proyecto de vida. ¿Sí? Wow. O sea, desde ahí nos quitamos como el tengo que, nada más el embarazo y esta etapa es un proyecto de vida. Y 2, una persona que se está ahogando no necesita clases de natación en ese momento. Y la salud mental es así. ¿Sí? Cuando una mamá, cuando alguien está ejerciendo una maternidad, porque no todas las mamás ejercen maternidad, mi papá se ejerce en esta paternidad, pero cuando se está ejerciendo y cuando van aprendiendo, es sin juicio, no quiero que se malinterprete a que lo están haciendo mal, sino que necesitan una guía, o muchas guías,
llegas a tratar de corregir, y si la persona está padeciendo un trastorno mental o está en su salud mental, está involucrada, está comprometida, pues a veces queremos llegar a calificar y a medir, y cuando la persona lo que quiere es que lo acompañes sin que digas nada. Uno de los principios de los primeros auxilios psicológicos es: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué necesitas? Y en la maternidad a veces es me acerco, ¿qué necesitas? Necesitas descargarte, necesitas hablar y decir estoy súper cansada, o necesitas echarnos un cafecito y platicamos de otra cosa, porque luego la maternidad se convierte en todo el tema de la maternidad, y quiero que me platiques, y no quiero que me preguntes si está comiendo bien, si no está comiendo bien, si le bañé, si no lo bañé. Quiero platicar, porque yo también, en ese caso las mamás dicen, es que yo también soy una mujer, o soy una persona, o sea, no solamente soy mamá. Ay, sí. Entonces ahí volvemos a reforzar en el de eres mamá, y eres mamá completamente. Yo a veces les digo, no, platícame quién eres y quién eras, para acordarnos qué más hay, más allá de la maternidad. Y nos perdemos muchas veces claro, nuestro proyecto de vida cambia al ser mamás, y luego de repente decimos, bueno, ¿qué me gustaba antes de ser mamá? ¿Me sigue gustando? Sí, me sigue gustando. ¿Y por qué no lo hago? Porque nos perdemos en debo de aparentar o ser o comportarme de la forma en que esperan, y nos perdemos. Y es muy padre porque hay un reencuentro. Ay, sí. Entre la nueva persona que eres, con responsabilidades, con todo lo que implica, ¿no? Por evolución, ¿no? Sí. Pero también la que no quieres dejar de ser. Entonces ahí haces una nueva versión, y esa es la parte más sana. Mejorada. Así es. Sí. Qué bonito, muchísimas gracias. Gracias, Zaira, por acompañarnos, por darte el tiempo. Yo estoy segura de que nos vamos a volver a encontrar con más temas para nuestra comunidad, y con la guía yo creo que vamos a darle. Creo que sí es importante el conocer de qué manera podemos seguir aportando a la comunidad en estos temas, con un enfoque preventivo, y también pues acercarse en el caso de requerir ayuda, tanto para las mamás, los papás, los hijos, las hijas. Creo que es un tema que ya ahorita ya no es tan tabú como lo era hace algunos años, y que más personas pueden decir, a ver, yo levanto la mano y quiero saber de qué trata esto. ¿En qué redes te pueden encontrar? ¿Cuál es tu número de contacto para que se puedan comunicar contigo directamente? Claro que sí, estoy en Instagram como psic, como psicología, pero psic.zairaruiz. Y dejo mi contacto, mi número celular. Claro. Sí, es el 333-506-5757, o bien en el Hospital Puerta de Hierro, que está en Andares, que luego se me van al otro. Sí, se van al sur. En la unidad de neurodesarrollo. Ok, muy bien. Ahí me pueden encontrar. Por supuesto, yo estoy segura que te van a estar buscando. Muchas gracias. Y bueno, a todas y todos que nos escuchan, quiero recordarles que no están solas y solos. La maternidad o paternidad no es un examen que debamos aprobar, es un camino que se vive, se aprende y se disfruta. Sean amables con ustedes mismas y abracen sus imperfecciones. Recuerden que ser una mamá feliz es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos e hijas. Así que si este episodio les gustó, compártanlo con quien pueda serle de utilidad, denle like, síganos y escríbanos para saber qué temas de interés les gustaría que siguiéramos abordando en los podcasts siguientes. Les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto. Esto fue Mamá y Líder. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok como Mamá